nuestra mente, nuestro corazón declina, todo nosotros le fallamos muchas veces al Señor. ¿Por qué le fallamos? Porque somos humanos, no solamente por eso, sino porque llega a nuestra vida momentos difíciles de decaimiento espiritual, donde muchas veces nosotros sin querer, sin meditarlo y sin darnos cuenta, nos vamos tal vez alejando del Señor. Todos los que estamos aquí amamos al Señor, amén. Amén. Y lo sabemos y lo sentimos, porque si no, no estuviéramos aquí. Mas sin embargo, hay millones, miles de cristianos que aman al Señor también, que lo aman con todo el alma, con todo su corazón. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces nos ataca a nosotros el desánimo. ¿Por qué? ¿Qué es el desánimo? Y de eso quiero hablarles un poquito en esta reflexión, pero para lógicamente basarme en la palabra del Señor, vamos a caminar en las Escrituras en Números 21:4 y vamos a compartir esta lectura para que así nos podamos desbarrar en ella. Amén. Dice la palabra del Señor, hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Moisés, el pueblo de Cristo, dice en la palabra en Números 21:4: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué pasaba? Ya veían el maná como un pan liviano, cuando antes se lo pedían al Señor y les comenzó a llegar del cielo. Todos corrían por ese maná, pero se cansaron, se aburrieron y se desanimaron. Pero el desánimo no llega como de un solo tiro, como de una sola vez. El desánimo es la cosecha de un proceso que hemos pasado. ¿Amén? ¿Cómo es eso? Porque el desánimo viene siendo decaimiento, postración, dice desolución, prácticamente estar estresado, impacientado, oprimido, angustiado, desanimado. Todo eso nos sucede mucho a nosotros, los seres humanos, y no somos los cristianos una excepción. Al contrario, muchos cristianos, como les decía, están espiritualmente muy bien, pero muy mal emocionalmente. ¿Por qué mal emocionalmente? Porque muchas cosas nos van aquejando. El desánimo nos va llegando muchas veces sin darnos ni cuenta. Nos alejamos del camino muchas veces de Dios por el mismo desánimo. Y eso es lo peor. Nos puede pasar cualquier cosa, pero alejarnos del camino del Señor es lo peor que nos puede pasar. Amén. Porque si con Dios todo, sin Dios nada. Él es nuestra fuerza en todo momento para poder seguir adelante. ¿Por qué nos cae el desánimo? ¿O por qué nos llega el desánimo? Por cosas externas, porque se va juntando todo poco a poco, y sin darnos cuenta hemos caído en ese desánimo, hemos caído en eso que no queremos caer. Mucha gente le dice desánimo, mucha gente le dice estrés, lo podemos nombrar de lo que queramos, pero al final de cuentas nos estamos alejando de Dios sin darnos cuenta. Y somos hijos de Dios, amamos a Dios con el corazón, pero un día no venimos a la iglesia y decimos, no, pues el otro día voy, el viernes voy, el domingo voy, no hay problema, Dios no se va a enojar conmigo. No, Dios no se enoja, Dios nos ama. Nosotros somos los que nos hacemos el daño. ¿Por qué? Porque nos perdemos la palabra bendita del Señor que esté llegando ese viernes, ese domingo, ese día precioso
que Dios es muy posible que nos tenga un mensaje a nosotros y no vinimos, lo reciben otros, está bien, pero nosotros no lo recibimos porque no vinimos. Entonces, muchas cosas externas nos van a suceder, porque esa es la trampa del demonio. Eso es lo que el demonio quiere, eso es lo que él lucha, por meternos el desánimo en nuestro corazón, para que nos alejemos de las cosas del Señor, para que no sirvamos en la iglesia, para que seamos uno más, tal vez. Él no quiere que sirvamos para nada, porque sabe que más cerca estamos de la iglesia, más cerca estamos de Dios. Porque la iglesia, alguien me decía por ahí, no, pero es que en todo lado está Dios. Sí, es cierto, en todo lado está Dios, pero la iglesia, el templo, aquí donde venimos, es donde todos venimos con un mismo sentir, que es adorar a Dios. Amén. Amén. Que es buscar al Señor, que es olvidarnos de las cosas, y muchas veces tal vez nos venimos aquí a llorar, a quejar, lo que sea, pero sabemos que aquí Dios está, que Dios nos escucha, que esta es la casa de Dios. Amén. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? O sea, si nosotros nos alejamos de la casa del Señor, es como que si nos alejáramos, no sé, de nuestro propio hogar. ¿Por qué? Porque en nuestro propio hogar tenemos seguridad. En la casa de Dios tenemos todavía mucho más seguridad. Y si dejamos que Dios anide siempre en nuestro corazón, más seguridad vamos a tener. Pero el demonio, que Dios reprenda, prácticamente trata siempre de quitarnos de la iglesia, de alejarnos, de darnos que nos llegue ese desánimo. Y debemos de aprender a combatirlo. Saqué varias cosas, entre las cuales saqué 5 elementos del desánimo. ¿Por qué nos llega el desánimo? Cuando buscamos las cosas que Dios no quiere darnos. A veces nosotros insistimos en algo que Dios no nos va a dar. ¿Por qué no nos lo va a dar? Porque nos hacemos daño para nosotros con aquello. ¿Por qué nosotros seguimos como niños insistiendo, como cuando un niño le insiste a su padre, por ejemplo, que le dé las llaves de un carro? ¿Cómo se las da si no sabe manejar? Y aunque medio supiera, es posible que se accidente. Dios no nos va a dar algo que nos hace daño. Y a veces oramos y decimos, pero es que Dios no nos responde. Y sentimos como una especie de desilusión a Dios, diciendo, es que Dios no me lo quiere dar. Es que, ¿por qué aquel sí? ¿Por qué aquel no? Vemos en los demás muchas veces y envidiamos las cosas que tienen los demás. Tonteras. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Dios no nos da algo no porque simplemente Él no quiera, es que nos dañamos nosotros. Y no es su voluntad. Todas las cosas que nosotros queremos o vamos a querer, no las vamos a obtener, porque tienen que estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Si están dentro de la voluntad de Dios, Él nos las va a dar. Por eso siempre cuando oremos, no solamente pidamos, sino pidamos diciendo o pensando y estando seguros que esté dentro de la voluntad, que es el plan de Dios. Amén. Amén. Si no está en el plan de Dios, no nos va a llegar jamás. ¿Por qué? Porque nosotros queremos y creemos que la voluntad de Dios es la misma mía, o la mía es la misma de Dios, y no es así. Amén. La voluntad de Dios es buena, santa y perfecta. Amén. A nosotros no. A nosotros nos equivocamos porque somos humanos, porque somos débiles, porque no somos desarrollados mentalmente al nivel del conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, quiero leerles otro pasaje para ejemplarizar lo que estoy diciendo en Jueces 16:15. Jueces 16:15, por favor, si lo buscan, si lo tienen a mano, dicen amén.
Pues el 16:15 nos dice así. Y para ponernos en el contexto, aquí nos está hablando la palabra del Señor de Sansón y Dalila, de esa historia de amor que muchas veces creemos que se dio o que fue una cuestión de lujuria, que es lo que vivían ellos. No, era una cuestión de obediencia, más bien donde Dalila trataba de sacarle a Sansón el conocimiento o el saber por qué él tenía tanta fuerza, y él se negaba a decirle aquel secreto que era entre Dios y él. ¿Cuál era el secreto? Y dice la palabra en Jueces 16:15, y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. O sea, Sansón entró en esa angustia, en ese desánimo, en esa depresión, y fue inducido por ella a decirle el secreto. Lógicamente, ella fue inducida por el demonio para quitarle a él la fuerza que tenía y su propósito que tenía en la vida, el cual al final de cuentas lo logró de otra manera, porque no hay propósito de Dios que no se logre si está en la mente del Señor. Amén. Amén. Por eso, no solamente el demonio trató o trata siempre de llevarnos al desánimo total, a rendirnos, a sentir desaliento, y debemos de aprender a luchar contra esa emoción tóxica que al final de cuentas nos daña. Decía que hay 5 elementos también que nosotros, por lo cual nosotros fallamos. Y la primera hablaba de que cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando buscamos lo que Dios no quiere darnos, y también cuando no rectificamos nuestros errores. Muchas veces queremos seguir en nuestro error sabiendo que estamos mal, sabiendo que no es lo que Dios quiere, y lo sabemos porque lo sentimos en nuestro corazón y lo seguimos haciendo. Y no nos quitamos. Y ese es otro problema que tenemos que resolvernos a nosotros mismos, cada uno con su problema, cada uno con sus indecisiones o sus decisiones a favor o en contra de lo que sea. Pero hay un camino correcto para todo, y ese camino correcto es el Señor. Amén. Solamente es el Señor. Cuando hagamos algo, pienso en la vida, debemos de pensar realmente: ¿esto haría Jesús o no lo haría? Y eso nos da la clave si lo hacemos o no lo hacemos. Amén. ¿Por qué? Porque si nos dejamos ir por nuestra humanidad, es muy posible que fallemos. Muchas veces también caemos en la situación de que no nos satisface el plan de Dios. Decimos: no, eso como que no me gusta, voy a irme por otro lado, voy a irme por otro lugar que me guste más. No me satisface eso que Dios me está pidiendo, siento que no es para mí, y buscamos 1000 excusas para quitarnos de ese camino que el Señor nos está dando o nos está trazando, sabiendo que es el mejor camino. Amén. Amén. Tenemos que, más bien nos incomodan las bendiciones que otras personas reciben. Muchas veces nos incomodan tanto que nos comenzamos nosotros a desanimar, porque vemos que otras personas reciben lo que nosotros no recibimos, y muchas veces nos ponemos también a juzgar. Pero porque yo no la recibo, yo camino en el camino del Señor, yo le sirvo al Señor, trato de hacer lo que Él dice, y aquel fulano de tal o aquella persona que ni se acerca a la iglesia, le va tan bien, le va mejor que a mí.
nos comparamos. Ese es otro problema que tenemos, que nos lleva también al desánimo, la comparación, el compararnos con los demás, el querer tener más que los demás, muchas veces sin propósito, o prácticamente donde sabemos que no podemos tener. Por ejemplo, qué sé yo, me pienso yo quisiera tener un Picacito X, un Tornado, que es un Picacito barato, y comienzo a tratar de recoger dinero para comprarme ese Picasso o esa camionetita. Pero de pronto veo a alguien con un camionetón de esos grandes, loco, ¿verdad? Y ese ni se acerca a la iglesia ni nada. Entonces me entra a mí como un desánimo, o nos entra un desánimo a cualquiera, y dice uno, ¿por qué si yo trato de portarme bien, si hago las cosas, trato de hacer todo lo mejor, y me cuesta comprarme un Picacito, una camionetita de segunda, y aquel con una camionetota lobo grande de último año? ¿Qué sucede con eso? Nos estamos comparando con los demás. Lo que no sabemos muchas veces es que aquel que lo anunció en el Facebook, ese camionetón, anda enredado en problemas serios. Es capaz que ni la disfrute, capaz que en cualquier momento lo manda, desgraciadamente. Y nosotros, con el carrito humilde, sea como sea, y bendito Dios, gracias a Dios lo vamos, o lo tuvimos, lo vamos a obtener, y no lo hacemos con nada malo, a puro esfuerzo, a puro trabajo, a pura bendición de Dios. Pero a veces esa diferencia tan grande nos hace a nosotros caer en lo que no debemos de caer, en comenzar a compararnos, ¿verdad? No debemos compararnos. Si nos comparamos, de ser una cuestión de sidera que nos ha pedido, nos volvemos vanos y amargados. ¿Por qué? Porque vemos en los demás lo que nosotros quisiéramos ser. Vemos en los demás lo que nosotros quisiéramos tener. Cuando Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, que es mucho mejor que esa camioneta, que es mucho mejor que 1000 camionetas, que 1000 casas, que 1000 edificios y muchas cosas más. Amén. Porque tenemos un Dios que nos ama, que nos espera. No debemos compararnos, hermanos. Es difícil, yo sé, a veces la situación, a veces se siente uno que se ahoga y que no se ha desanimado. Todos nos hemos desanimado. Yo me he desanimado. Mucho tiempo estuve desanimado por situaciones personales, pero he comprendido que Dios tiene un plan para mí. Y el plan de Él es bueno. Amén. Por ahí me llegó una notita muy bonita que no quiero dejar de compartirla tampoco con ustedes. Tal vez alguno de ustedes la ha oído, la ha visto, o la ha leído, le ha llegado. Pero me gustó mucho porque habla un poquito de las comparaciones. Y dice esa nota que se llama Los zapatos del pastor. No sé si la han oído, se la voy a compartir. Dice lo siguiente: si yo fuera el pastor, todo sería diferente. Si yo fuera el pastor, todo sería mejor. Si yo fuera el pastor, cambiaría muchas cosas. Si yo fuera el pastor, seríamos más. Si yo fuera el pastor, me equivocaría mucho menos. Si yo fuera el pastor, sabría cómo actuar. Si yo fuera el pastor, habría mucho orden en esta iglesia. Si yo fuera pastor, todo estaría en paz. Entonces, pregúntate, ¿por qué tú no eres el pastor? Amén. Amén. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Y no podemos tratar de anhelar lo que no es de nosotros, lo que no es para nosotros. Y lo que es para nosotros, jamás Dios te lo va a quitar. ¿Cierto? Amén. Amén. Va a llegar en un momento preciso. Va a llegar en el momento de Dios. Va a llegar en el momento que tiene que llegar. Amén. Amén. Muchas veces nos desalentamos
porque vemos que se nos hace largo el camino, que pasan los días, pasan las semanas, los meses, hasta años, y no llega aquello que estamos orando y pidiendo al Señor. Pero ¿cuánto tiempo duró el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida? Casi 40 años prácticamente. ¿Y por qué 40 años? Porque rodearon unas tierras que no tenían que rodear, por temor a los enemigos que los veían muy grandes, pero no pensaron jamás, ni se pusieron a meditar de que Dios estaba con ellos, que no les iba a pasar nada, porque no solamente Dios estaba con ellos, sino que también Dios se los había prometido que no les iba a pasar nada malo a ellos. Más bien, al contrario, ellos eran o son, estaban en ese momento como un pueblo elegido del Señor. ¿Qué pasa? 38 años duraron estas gentes llegando donde tenían que llegar. ¿Por qué? Porque no confiaron en su momento en Dios. ¿Por qué descansó el maná? Porque querían otras cosas. Cuando dicen los historiadores que el maná sabía a lo que usted quería que supiera. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos ahí y queríamos comer pollo, el maná caía y sabía pollo. Y queríamos comer pizza, caía y comíamos pizza. Qué bendición, ¿verdad? Sabía a lo que nosotros quisiéramos, pero la gente se cansó del maná y querían otra clase de comida. Fueron así tanto que quisieron hasta tener otro Dios con ídolos y tonteras, ¿verdad? Que no nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos un Dios que amamos, que es el único al que seguimos, adoramos, bendecimos, y por Él estamos aquí reunidos. Amén. Amén. Hermanos, el desánimo no es fácil. No es fácil de vencer. Les hablaba un poquito del desánimo. Ahora les doy a las claves que contiene esa palabra. Dice que para vencer al desánimo, ¿qué debemos de hacer? En el momento que lo tengamos, puede ser que hoy estemos muy bien, no tenemos que pensar en eso. ¿Por qué? Porque no tenemos el desánimo encima, pero siempre nos va a llegar en algún momento. Nos vamos a sentir que nuestras pilas se agotaron, que estamos descargando nuestras pilas, o se están descargando. Necesitamos cargar esas pilas. ¿Cómo las vamos a cargar? Con oración, sí, con oración, con mucha oración. Pero queremos que Dios nos dé más. Queremos que Dios se fije en nosotros. Hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad. Incrementemos nuestra capacidad. Como dice la palabra, ensanchemos nuestra tienda. Queremos más, demos más. Amén. Abrámonos más al Señor. Amén. Amén. Yo no soy quien para juzgar, porque primero tengo que verme yo en un espejo para juzgarme bien. Pero ¿qué pasa? Cada uno por dentro de su corazón sabe realmente qué sí y qué no le está sirviendo, dando al Señor. ¿Lo está dando de su corazón o lo está dando, por cumplimiento? Y por cumplimiento no se debe hacer nada, porque por un lado cumplo y por otro lado miento. Cumplimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos de corazón, entregar nuestra vida al Señor con toda nuestra alma. Cuando nosotros nos comparamos con los demás, ¿qué sucede? Nos olvidamos del plan que tiene Dios para nosotros. Y Dios tiene un plan para nosotros. Dejemos que Dios actúe en ese plan. O dejemos que el plan de Dios actúe en nosotros. Cuando buscamos el tiempo de Dios, el tiempo va a llegar. No busquemos cuándo es, porque nos vamos tal vez a desilusionar. Porque pensamos, queremos que Dios haga nuestra voluntad, que Dios haga las cosas ya, porque yo las quiero ya. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Busca de Dios. Ama a Dios. Entrégate con todo tu corazón a Dios. Danza para Dios.
¿Qué me importa que me estén viendo? Yo no estoy lanzando para nadie, estoy lanzando para mi Dios, Amén. para mi Señor, para que Él sienta la alegría que yo siento en mi corazón cuando estoy lanzando para Él. No nos empujamos con temor. Cuando estábamos en el mundo, íbamos a discotecas, a lugares, a cantar, a bailar, y ahí no nos importaba nada, que todo el mundo nos viera. Pero a veces venimos a la iglesia y estamos con ese temor, como que si fuera un pecado lanzar. Al contrario, también tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu y dejarnos ir, para estar en la mano del Señor siempre, para estar en su corazón, para estar en su mente. Tal vez los 5 años que tenemos que esperar para X cosa nos lo aceleren y llegue a los 5 días. Amén. Amén. Todo está en el corazón de Dios. Pero nosotros tenemos que provocarlo poco con nuestros pensamientos y nuestros actos. Dice, nunca tomes las pérdidas como una excusa para no rectificar tu camino. Muchas veces nos estamos quejando mirando hacia el pasado también. Es que perdí aquello, yo antes tenía aquella casa, antes tenía varias casas, antes tenía un carro muy bonito, ya no lo tengo, ahora estando a pie. Ya lo que pasó. Vamos a enfocarnos de hoy en adelante a lo que Dios quiere que nos enfoquemos, en seguirle, en buscarle. Al final de cuentas, nada nos llevamos, todo se queda aquí, ni nuestro cuerpo, todo se queda aquí, nada, solamente nuestra alma, nuestro espíritu. Dice, haz lo que tú tienes que hacer y Dios hará el resto. Amén. En el plan de Dios, Dios no hace todo. Dios deja que nosotros demos nuestros primeros pasos para ver realmente qué es lo que nosotros queremos, y Él nos va a ayudar. Yo estoy seguro que Él nos va a ayudar. Cuando yo vine aquí a México, bueno, yo soy de Costa Rica, para el que no sabe, hace unos 9 años me vine para vivir aquí a México. Ya era yo cristiano, ya me había llegado el Señor a mi vida, y entre las cosas que le dije al Señor, le dije, Dios, yo quiero irme para allá, si tú me acompañas, pero si yo voy solo, no me dejes ir, porque yo sé que no me va a ir nada bien, porque era mi voluntad y no la de Dios. Y bendito sea el Señor, le doy gracias a Dios y le